Bueno, último segmento del año en que vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el derecho, con lo legal, y para eso tenemos a nuestros amigos y especialistas de GPC, y obviamente lo tenemos a Rodrigo, el doctor Rodrigo Galván con nosotros. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, un placer estar acá como siempre. Decía, siempre nos han asesorado a lo largo de la temporada del año pasado y esta temporada en aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, en cuestiones legales, técnicas, que uno de repente muchas veces no sabe que tiene que prestar puntual atención en determinadas situaciones para que las cosas salgan bien. En este caso estamos hablando de algo que es muy sensible, que es, vamos a hablar de alquileres, ¿no? Exacto, de los contratos de alquiler. Ahora en esta fecha, entre el mes de diciembre y el mes de enero, hay muchas renovaciones, muchos vencimientos. Y es importante tener en cuenta algunas cosas, tanto como si soy del lado del inquilino como del lado del propietario. Yo me gustaría hacerte preguntas, porque Sí. como que estamos en una nebulosa, desde que asumió Milei y todo esto de que, bueno, ¿cómo se dio de baja, no se dio de baja la ley de alquileres? ¿Cómo se pactan? ¿Te pueden cobrar lo que quieran? ¿Podés pedir lo que quieras? Son un montón de incógnitas, ¿no? Sí, y esa es una muy buena pregunta porque es realmente la mayoría de las consultas que nos hacen por este tema de alquileres vienen por ese lado. Lo principal, lo más importante que tenés que tener en cuenta ahí es ¿cuándo celebraste vos tu contrato de alquiler? Bien. ¿En qué fecha? Si vos lo celebraste este año, tu contrato de alquiler, ya la ley de alquileres estaba derogada porque el presidente Milei con el decreto, el DNU, que hizo a finales del año pasado, principios de este año, Sí. derogó la ley de alquileres. Perfecto. Entonces, a partir de ahí, todos los contratos que se celebraron después de eso, no se les aplica la ley de alquileres y se le aplica el DNU, que es volver al Código Civil y Comercial. Muy bien. Con algunos agregados que hizo el DNU. Es decir, la ley de alquileres no se te aplica. Y ahí, este decreto que dio el presidente Milei, lo que dio fue mucha más libertad para las partes a la hora de pactar estos contratos de alquileres. ¿Qué cosa? La duración, cada cuánto lo vamos a renovar, por qué índice. A partir de lo que hizo el presidente Milei, nosotros podemos elegir a través de qué índice renovamos nuestro contrato, nuestros alquileres, cosa que antes no se podía. Y ahí vamos a eso. Si vos celebraste tu contrato de alquiler el año pasado, Bien. se te va a aplicar la ley de alquileres porque estaba vigente el año pasado y se te aplica la ley vigente en estos temas de alquileres. Al momento de la celebración. Exactamente. El inicio del contrato, para ponerlo en términos más Exactamente. sencillos. Cuando vos firmaste el contrato, la ley vigente que estaba en ese momento. Bien. Es decir, que si estaba la ley de alquileres, cuando vos firmaste tu contrato, esa sí te imponía ciertos índices por los cuales tenías que basarte para renovar el alquiler, que es, por ejemplo, el ICL o el IPC, el índice de precios del consumidor. Te imponía la duración y las renovaciones, ¿viste? Para las locaciones que tenían destino de vivienda, las podías renovar una vez al año con la ley de alquileres. Entonces, ¿bien? Rodri, yo lo que quiero entender es lo siguiente. Ponele que me voy a poner del lado del inquilino. Sí. Que me siento a hablar con el propietario porque tengo que renovar el contrato. Bien. No tengo que actualizarlo, sino renovarlo. Bien, eso es otra cosa. Por exacto. eso, no tengo que actualizarlo. Sí. ¿Sí? Tenemos que renovarlo porque, bueno, ya pasaron 2 años, 3 años, se me venció. Bien. Y tengo que renovarlo. A la hora de esta renovación nos deberíamos poner de acuerdo. No hay un índice automático. Exacto. Deberíamos volver a conversar para decir... Porque también se puede fijar en moneda extranjera, se puede También. fijar en criptomonedas, en el medio de pago que convengan entre privados, ¿no? Ahora se puede, ¿sí? Y exactamente, como decís vos, si el contrato ya venció, lo que te recomiendo, tanto si sos inquilino como si sos propietario, es que hagas un contrato nuevo conforme a la ley vigente ahora. Bien. Y que vos pactes lo que vos consideres que va a ser mejor para vos en esta relación contractual. Es decir, la duración, ahora vos podés ponerle renovaciones o actualizaciones del precio cada un mes si querés, Bien. cosa que antes no se podía. ¿En qué moneda querés pagar? ¿Con qué índice querés que se mida? Indexar, digamos, ver el aumento. Exactamente, indexar, es decir, cuando toque la renovación, ¿con qué índice querés que se te actualice? Tenés esa libertad y es una cuestión de que acuerdes con el propietario. O sea, pasa a ser un acuerdo entre privados que se formaliza mediante un contrato. Ya no hay Exactamente. una ley, digamos,
que rige las pautas. Exactamente, antes había una ley de alquileres que te daba ciertas pautas que no podías cambiar. ¿Qué pasaba en realidad? En la práctica, mucha gente igual acordaba ciertas pautas y tal, porque la verdad es que era impracticable muchas cosas que intentó hacer la ley de alquileres. La realidad es que la ley de alquileres, en mi modo de ver, y también los números lo dicen, no generó un impacto positivo ni para el propietario ni para el inquilino, porque Bien. ¿qué terminaba pasando? Como muchos propietarios no lo veían conveniente, muchos inmuebles Retiraban salieron, las propiedades sí, no les convenía de las alquilarlos, carteras. salieron del mercado, entonces el inquilino tenía menos oferta, se le encarecían los costos, bueno, era todo mucho más tedioso. Ahora volvió a ser lo que naturalmente debió ser siempre, que es un acuerdo que vos podés darle las pautas que quieras. Entonces, ¿qué te recomiendo? Sí, obviamente. Eso, vamos a los tips. ¿Qué tenemos que mirar y en dónde nos tenemos que concentrar? A la Bien. hora de renovar y a la hora de formalizar un nuevo contrato. Bien, mis recomendaciones son asesorarte con un abogado, Sí. andá que un abogado te lo revise, que te dé unas pautas importantes para tu caso concreto, porque también depende mucho de las características del inmueble que vos habitás, también de cuáles son tus condiciones laborales, o sea, depende de muchas cosas para vos darle. Cada contrato tiene sus propios matices. Bien. Y te conviene hacer algo a tu manera, a tu medida. Bien, más personalizado. Más personalizado. Entonces, asesorate. Yo que recomiendo, fijá un índice, elegí un índice, el que más te gusta, el índice de precio del consumidor, el ICL, Inflación de la INDEC. inflación del INDEC, lo que vos prefieras, Te sientas pero cómodo. elegí un índice que sea objetivo, cosa de que no tengas que negociar con el propietario cada vez que hay que renovar el alquiler, porque esto puede ser un poco tedioso y te puede perjudicar. ¿Viste? Eso como muy importante, elegí el índice. La duración, la que vos convenga, o sea, fíjate una duración que vos sepas que tampoco te ate demasiado, Claro, exacto. porque ahora podés poner una duración de 1 año si querés. Sí. No hay Entonces, ni mínimo ni máximo ahora. exactamente, ni mínimo ni Perfecto. máximo. Entonces, vos ahí tenés esa libertad. Entonces, asesorate y fíjate un índice, elegí un índice para las renovaciones, que eso es muy importante. También con el tema de que acuerdes con el propietario, el tema servicios, que te fijes bien en eso, quién se va a hacer cargo. Generalmente, obviamente, corren a cuenta del inquilino, porque es el que está utilizando, pero que te fijes eso, claramente, que lo veas con tu abogado, los servicios, los impuestos, que no es lo mismo, y Exactamente. todo eso lo dejes bien acordado con el propietario. Por ahí la consulta ahora te la voy a hacer desde el otro lado. Sí, Tengo una propiedad, la voy a poner en el mercado de alquiler o tengo que renovar sí. con el inquilino. ¿Qué pautas debo tener como propietario Sí. o en dónde tengo que poner foquitos de atención? Obviamente, consultarlos ustedes, eso está, ya sabemos que es así. Exactamente. Pero Ahí a para partir, empezar. claro, pero a partir de ahí nos Sí. sentamos con ustedes, estamos ahí en GPC y digo, bueno, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Cómo para ir un pasito adelantado y ya sentarnos a hablar con ustedes y que esté un poquito más organizada la cosa? Bueno, yo ahí lo que le recomiendo a los propietarios, además de esto mismo que dijimos para los inquilinos, le recomiendo al propietario, y es algo que nosotros hacemos, revisar un poco la situación crediticia de ese inquilino, Bien. a ver cómo se viene desarrollando en su vida comercial, por así decirlo, que es algo que se puede hacer, o sea, son informes públicos, digamos, que están en bancos de datos públicos, en el Banco Central y demás, es información pública. Revisar eso, revisar que él venga con un garante que también sea solvente, revisarle la situación crediticia del garante, eso son diligencias preliminares que vienen bien a hacerlas para reducir al máximo el riesgo de tener que después tener que intimar a ese inquilino y desalojarlo por falta de pago o porque no cumple con sus obligaciones. Bien, entonces, todo lo que ya dijimos es acordar entre los privados. Sí, exacto. De manera, y cuando decimos acordar está bueno porque por ahí también llama al diálogo, ¿no? Tal cual. Buscar la duración del contrato, el plazo de actualización, cada cuánto. Ahora se está estilando mucho cada 3 meses. Sí, se usa mucho, creo ¿verdad? que se está estilando bastante, Sí, porque sí, es sí. como no hay tantísima inflación, Sí, es como que no es tan grande Es la cierto. actualización. Ver el tema de cómo están los servicios y los impuestos. sí, revisar eso, que los dos tengan claro quién se hace cargo de qué servicios, o sea, cómo van a pagar los servicios y los impuestos. También ahí, viste, siempre suele haber
tema con si la boleta de la luz pasamos el medidor al nombre del inquilino, ¿no? Bueno, Sí. revisar eso, acordarlo bien. Eso es muy Eso importante. es importante, sí, porque muchas veces por ahí un inquilino a veces le dejan alguna deuda al propietario o tiene deuda anterior, Bien. ¿me entendés? Y bueno, hay que ver quién corre con esos cargos y demás. Y esta es, cuando sos inquilino o cuando sos propietario, un detalle de cómo está la propiedad. Eso Para siempre, los dos, esto eso sirve siempre. para los dos. Eso ¿Eh? siempre, eso sirve para los dos y es recomendable, como decís vos, a los dos hacer antes de comenzar una inspección del inmueble Ujú. y dejarlo detallado en el contrato, lo más detallado posible, cómo se encuentran los artefactos, porque muchas veces en los contratos se pone en perfecto estado de conservación y tal. Está bien, pero es muy general eso. Claro. Y por ahí habían detalles que después el inquilino dice, no, pero la verdad cuando nosotros entramos, Estaba así. esto no estaba totalmente pintado Claro. o esto ya no estaba 100% como nuevo. Y bueno, cuando dejo esa relación contractual eso ya no funciona. Exacto. Y entonces eso. ¿Qué dejamos en concepto de depósito también, de garantía por cualquier rotura? Bien. Revisar eso, que es importante. Rodrigo, Bien. muchísimas gracias. Por favor, un placer. Ya saben, GPC se contactan con ellos, nos han asesorado la temporada anterior, esta temporada son de nuestra confianza, así que los visitan y se sacan todas las dudas. Nos vamos a ir a la tanda y ya venimos con más Inquietos en la TV. Cartelería Chacón. Con Chacón tu negocio se ve bien. Ramón Franco 390, Santa Lucía. Sol Nails, expertas en uñas, esculpidas, esmaltados, capping, cursos iniciales. Contactate en Sol Nails San Juan. Celi, servicio de lunch, alquiler de mobiliario y vajilla para eventos. Contactate al 264-506-8858. Máximo Churro, los mejores churros de San Juan. Todos los días encontralos en calle Mendoza, esquina República del Líbano. M&B Construcciones del Seco. Financiamos tu proyecto.